Llegamos a la época más bonita del año, donde hay un montón de cosas para comer, hay un montón de reuniones sociales, familiares y la pasamos genial. Pero ¿qué pasa con el tema de la nutrición? Hoy en Clínica 123 SB vamos a platicar con la licenciada Inés Campos sobre nutrición durante las fiestas navideñas. Un tema interesantísimo que vamos a conversar después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Recuerde que nos encuentra en redes sociales. Ahí estamos como @Clínica 123 SB en Instagram. Además que nos puede encontrar en Facebook, en X, en YouTube y en Spotify como Representuarte. Y no se olvide del TikTok. Ahí estamos como Representuarte SB. Ahí vamos a agradecer muchísimo esos likes, esos comentarios, esos compartidos que permiten que este mensaje llegue a más gente. Dicho esto, pasemos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. ¿Sabías tú que nutrición no es lo mismo que alimentación? La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos, implica los procesos que suceden en tu cuerpo después de comer, es decir, la obtención, asimilación y digestión de los nutrientes por el organismo. La nutrición consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos para que puedan llevar a cabo 3 procesos fundamentales: el mantenimiento de las condiciones internas, el desarrollo y el movimiento. Los procesos microscopistas están relacionados con la absorción, digestión, metabolismo y excreción. Los procesos moleculares o microscopistas están relacionados con el equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etcétera. Una información sumamente importante que usted debe conocer y manejar así, rapidito. Y ahora sí, pasemos con la plática del día de hoy con la licenciada Inés Campos. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Nutrición en las fiestas navideñas. Algo que puede despertar varias alarmas en la cabeza, pues, ya que en esta época es como que cuando hay más abundancia, hay tanto abundancia de comida, abundancia de compromisos, compromisos sociales, compromisos familiares, compromisos laborales, y en todos hay comida. Así que esta es una época en la que muchos, como dicen varios salvadoreños por ahí, pateamos el cable. Así que vamos a platicar ahora con la licenciada Inés Campos, que es nutricionista y nos va a hablar de cómo evitar malas consecuencias de esta época. Bienvenida, Inés, gracias. Hola, Héctor, bienvenidos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y entrando en el campo, ¿verdad? ¿Habrán costumbres realmente negativas para nuestra alimentación en esta época del año? Sí, hay bastantes costumbres negativas que podemos experimentar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que celebrar. Estamos llegando al final de un año, estamos cerrando ciclos, estamos verificando qué cumplimos y qué fue lo que no cumplimos.
Entonces a veces, por ejemplo, tenemos momentos en los que nos excedemos con los alimentos o nos restringimos con los alimentos. Y esos ya son dos hábitos inadecuados que podemos experimentar en estas épocas. ¿Por qué? Y hablemos propiamente del 24 y del 31 de diciembre. Sabemos que esos días vamos a comer un poquito más de lo que comemos con regularidad y comemos cosas que usualmente no comemos todo el año. Entonces decimos, o se nos viene ese pensamiento como muy particular de me voy a restringir desayuno y almuerzo porque en la cena sé que al buen salvadoreño me voy a fajar una buena cena. Ahora, ¿qué sucede? Eso es nutricionalmente inadecuado. ¿Por qué? Porque me estoy restringiendo en mis alimentos. Mi cuerpo necesita energía todo el día. Y no se trata de que voy a dejar de comer para poder comer en exceso durante la noche. Entonces, ¿qué debo de hacer? Disminuir mis porciones, pero no dejar de comer. Y aparte de eso, decimos, bueno, hay mucho que celebrar, hay mucho que hacer y me olvido de mi actividad física. Y aquí viene otro problema, porque disminuimos nuestra actividad física casi por completo. Y eso también hace que al final de esta temporada ganemos unas libras de más. Primero, el exceso de comida, la restricción de alimentos y aparte la inactividad física, que no es recomendado. Entonces ya ahí vamos a algunas de esas actividades que pueden repercutir en nuestra salud. Sumémosle a eso y me voy a arriesgar a incorporarlo, y corríjame si me equivoco, desvelo y bebidas alcohólicas. Así es. Esos son otros dos elementos que también se nos van a sumar. Cuando yo me desvelo, ¿qué pasa al siguiente día? Me siento más cansado y mi cuerpo propiamente me va a pedir más energía. ¿Y esa energía de dónde viene? De los alimentos. Entonces, comienzo a consumir alimentos excesivos en calorías, ricos en azúcares, ricos en grasas, y eso genera un aumento de peso. Y por el otro lado tenemos las bebidas alcohólicas. ¿Qué nos aportan las bebidas alcohólicas? Únicamente calorías. No nos aportan vitaminas, minerales, no tienen como un mayor efecto sobre esto si lo vemos de esa manera. Y aparte se nos suma el consumo excesivo, que también nos lleva a un aumento de peso, porque seguramente hemos reducido nuestra actividad física. Entonces, si yo no hago actividad física y tengo ese exceso, esas calorías que van a pasar se van a transformar y se van a transformar en grasa. Y esa grasa se va a ir a alguna parte de nuestro cuerpo a hacer una reserva. Pero hay gente que te pudiera decir, mire, pero es que uno en esta época come pavo y el pavo es bien sano y fíjese que eso no engorda. Pero hablemos las cabales y pongámosle nombre. Habrán alimentos que sí son, por decirlo, tal vez no tan favorables para nosotros y que deberíamos de decir, no, gracias, ahorita no. ¿Podemos identificar villanos en todo esto? Más que villanos, lo que tenemos que identificar es que no existe un alimento perfecto y tampoco existen alimentos buenos o malos. ¿Qué es lo que tengo que identificar? El tamaño de mis porciones. ¿Qué tan regularmente estoy ingiriendo, por ejemplo, carbohidratos simples? Llámese postres, dulces, chocolates con una gran concentración de azúcar y de otro tipo de grasas que no son propiamente el cacao, por ejemplo, porque ahorita vamos a ver que todo el mundo regala dulces y chocolates. Es algo muy simbólico de la temporada, pero eso también tenemos que tomar en cuenta las cantidades y con qué estoy combinando mis alimentos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tener muy en cuenta que en mi plato debe de haber vegetales, debe de haber proteína y carbohidratos en una proporción adecuada a mis necesidades. No excederme. Tampoco se trata de que en esta temporada voy a estar sumamente restringido y voy a decir no, porque la licenciada me dijo que no puedo comer nada de esto. No se trata de eso. Realmente se trata de ser muy consciente sobre mis alimentos, de disfrutar las comidas, pero ese disfrutar que no se llegue al exceso tampoco, que después me siento con culpa. Y tampoco se trata de sentir culpa en esas fiestas. Se trata de disfrutar. Estamos en una temporada que es una de las más bonitas del año porque estamos celebrando muchísimas cosas. Entonces, sí es bien importante que usted mantenga su objetivo de comer saludable, de no saltarse tiempos de comida y de identificar
cuando posiblemente podríamos caer en un exceso. También moderar las porciones es sumamente importante. ¿Y habrán alimentos héroes o alimentos que usted nos pudiera decir, esto sí deberías de consumir así una mayor proporción en esta época porque te va a quitar la goma, no sé, ¿verdad? Algo o va a evitar que lo que consumiste de más acá pues se metabolice de esta manera? ¿Tendremos alimentos héroes? Claro que sí. Realmente aquí, por ejemplo, frutas y verduras pueden ser unos grandes aliados, grandes héroes también, muy buena fuente de antioxidantes y de fibra, así como también no nos pueden faltar en nuestro plato. 1 y 2, si va a consumir bebidas alcohólicas, nunca, pero nunca las consuma con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque el alcohol se absorbe directamente en el estómago. Entonces, por eso es que se nos sube un poquito más rápido si no hemos tenido una buena comida. Otra cosa que necesitamos incluir son las proteínas y los carbohidratos. Esto va a servir para darnos energía y también para ayudarnos a mantenernos con el ritmo de estas fiestas. Hablando de bebidas alcohólicas, ¿habrán unas menos dañinas que otras en cuanto a calorías y hacernos engordar? Es bien importante que si vamos a consumir bebidas alcohólicas, consideremos si va a ser la bebida alcohólica pura como tal, o a las rocas como lo llamamos también, o si va a ser en cóctel. Siempre los cócteles tienen un mayor aporte de calorías. ¿Por qué? Porque no es solamente la bebida alcohólica, sino que lleva otros preparados como jugos u otro tipo de bebidas para hacer ese cóctel como tal. Entonces esto va a elevar el aporte de calorías. Por ejemplo, hablemos del vino. Puede tomarse en el caso del hombre 2 copas de vino o en el caso de una mujer 1 copa de vino. Y este puede ser vino tinto o vino blanco y no habría ningún problema. En el caso del whisky estamos hablando de 1 onza de whisky, por ejemplo. En el caso del ron también es 1 onza. Esto a las rocas. Porque volvemos al punto, si yo estoy mezclándolo con alguna otra bebida, estoy aumentando sus calorías. Entonces, si ya estoy pensando en que voy a consumir bebidas alcohólicas, es mejor hacer una diferencia. Vaya, pongámonos en los zapatos de aquella persona que salió a festejar. Ayer festejó, comió, bebió, la pasó genial, pero viene el día siguiente, despertás en la cruda realidad, ¿verdad? Y te viene no solo la goma moral, no solo la goma física, sino que también la goma nutricional de decir, Dios santo, todo lo que me comí, todo lo que bebí ayer, ¿qué puedo hacer al día siguiente? ¿Habrá alguna medida de emergencia que pudiéramos tomar? Sí, una de las primeras medidas de emergencia es hidrátese. ¿Por qué? Porque si consumió bebidas alcohólicas en exceso, el alcohol le va a producir una deshidratación. Entonces, rehidratarse va a ser vital para recomponernos del día anterior. Luego, seguido de una buena alimentación. Tenga su desayuno, su almuerzo y su cena en forma. No en exceso, sino en forma. En las porciones adecuadas que usted necesita. Recuerde que todos tenemos necesidades nutricionales propias y particulares. Entonces, no se trata de comer como que si fuese el fin del mundo al siguiente día, sino también moderarme en las porciones, porque necesito recuperar todo mi proceso digestivo. Y otra vez, rehidratación. Eso va a ser sumamente importante. Hablemos de ensaladas. ¿Habrá alguna ensalada que nos pudiera recomendar? Porque más de alguien que pueda estar viendo o escuchando esto dice, yo sé, me voy a llegar con mi ensaladita y eso es lo que voy a comer. Pero siempre hay gente que es muy disciplinada y tiene esa visión. ¿Habrá alguna ensalada o algunos ingredientes que nos pudiera recomendar, licenciada? Sí. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Primero, una gama variada de vegetales. No solamente quedarme con la lechuguita, sino a esa lechuguita añadirle, puede ser tomate, pepino, tenemos cebollas de diferentes colores, incluso pimientos. A eso le podemos poner jugo de limón y una cucharadita, por ejemplo, de aceite de oliva. Y ahí ya tenemos la base de los vegetales. ¿Qué más me falta para volver esa ensalada ideal? Me faltan las proteínas. ¿Para qué me van a servir esas proteínas? Para darme saciedad,
para ayudar también con mi recomposición de las células, porque son regeneradoras de los tejidos celulares. Entonces voy a añadir proteína. ¿Qué tipo de proteína puedo utilizar? Bueno, la que más me guste. Puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser res o incluso hasta cerdo. O sea, realmente ahí es lo que a usted más le guste, en una proporción adecuada. Por ejemplo, el tamaño de lo que nos quepa en la palma de la mano, esa puede ser una medida básica para partir de ahí hacia mi necesidad nutricional. Aparte de eso, ¿qué más le puedo añadir? ¿Qué más crees que me falta, Héctor? Ya hablamos de vegetales, ya hablamos de proteína. Falta el pescado. Algo que le ponga sabor. Algo que le ponga sabor. Vamos a poner carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos? El que más le guste. Puede ser arroz, puede ser quinoa, puede ser pasta. ¿Por qué necesito los carbohidratos? Porque son fuente de energía. No son nuestros enemigos, no son los villanos de la historia, no son los vetados del cuento. En realidad necesito carbohidratos, sí, y más si voy a estar en estas celebraciones, porque necesito mantener mis niveles de energía. Hay que bailar, hay que festejar y hay que incluso depilarnos un poquito, con moderación, ¿verdad? Pero sí voy a necesitar esa porción. Más o menos, ¿cuánto debería de ser de carbohidrato? Más o menos mi puño de la mano. Eso sería como una porción básica para saberlo, o por ejemplo puedo partir con media taza de quinoa, por ejemplo, o de arroz o de pasta. De ahí puedo partir. Ya estoy ahí haciendo un bol. Ya no solamente es una ensalada como tal, ya es más un bol que lo estoy volviendo más completo. ¿Qué más le puedo agregar? Le puedo agregar semillas, que es una grasa vegetal, o puedo ponerle aguacate. Ya ahí es más cuestión de gustos, que es lo que queremos añadir. En cuanto a los aderezos, que a veces se nos es más práctico utilizar un aderezo, de preferencia que sea un aderezo natural, que usted lo haga con limoncito o con un vinagre, o por ejemplo un vinagre balsámico mezclado con aceite de oliva, puede ser una muy buena opción para aderezar esa rica ensalada, y que obviamente tiene que disfrutarla esa noche. Me voy a poner en los zapatos de aquella mamá o de aquel papá que tiene que alimentar también a sus polluelos, ¿verdad? Después de salir, y anda, o se fue con los polluelos y todo, y andan en algún viaje, salieron, están en la playa, qué sé yo. ¿Qué le puedo dar a los pequeños que sea relativamente fácil de realizar, pensando en que también los papás están así como que golpeados al día siguiente, y que sea fácil también de preparar, qué sé yo, en un rancho, en la playa, en la casa de los abuelos, donde no están en su hábitat normal? Es bien importante que antes de salir a ese paseo, a ese viaje, planifiquemos las comidas. Tenemos que planificarlo, ¿por qué? Porque eso me permite a mí tener un presupuesto, y también me permite saber qué voy a hacer al siguiente día de esa pachanga, de esa celebración. Entonces, tener ya una programación o una planificación va a ser sumamente vital. Ahí, ¿qué podemos incluir? De base, pongamos frutas y verduras. ¿Cuáles? Las que sean, por ejemplo, piezas individuales. En el caso de las frutas, manzanas, peras, duraznos, que únicamente las podamos lavar y las podamos ingerir. Eso nos puede servir ya sea para un snack o como parte complementaria de un desayuno, por ejemplo. Ya llevo mi porción de frutas. Tener siempre verduras listas. Por ejemplo, vienen de estas bolsas de lechugas o de hojas verdes que ya vienen listas para el consumo. Eso también puede ser una opción práctica para llevármela a ese paseo y poder preparar esa parte verde de mi plato. Tener proteínas que sean prácticas o llevarlas ya precocinadas también nos puede funcionar mucho. Tener, por ejemplo, ya sea requesón o tener queso mozzarella, que son muy buena fuente de proteína y son prácticas para llevarlas y que nos pueden funcionar para sanguchitos, para algún aderezo. También el consumo de yogur nos puede ayudar porque es una muy buena fuente de proteína, muy buena fuente de calcio, en especial para los chicos que están en crecimiento y en desarrollo. Aparte de eso, también pues llevar la porción de carbohidrato en forma de pan o en forma de arroz o pasta, que ya lo podamos tener preparado, digámoslo así, para simplemente servirlo. Y eso nos puede facilitar muchísimo para el día siguiente de ¿qué le doy a estos niños, no?
Muy bien, y prácticamente finalizando, llegamos, al igual que las fiestas, llegamos al recalentado. Este recalentado, ¿qué tan beneficioso es y hasta cuándo lo pudiéramos estar consumiendo? Pues hablando de términos tanto de fermentación como también de valores nutricionales. Es bien importante valorar si quedó recalentado, porque si no quedó, ¿qué hacemos? Bueno, primero, en el caso del recalentado, la noche anterior a veces nos vamos a dormir y dejamos todo ahí. Antes de irse a dormir, por favor, guarden los alimentos que pueden echarse a perder en la refri para poderlos utilizar al siguiente día, como por ejemplo las salsas y las carnes, porque las hemos calentado el día antes y pueden estropearse con el cambio del clima. Entonces, es bueno que usted antes de irse a dormir, después de toda esa celebración, los guarde para el siguiente día. Y si lo vamos a utilizar para el siguiente día, prepararlos en diferentes mezclas, como por ejemplo, ya ese pavo ya no se lo va a comer con el arroz porque probablemente ya no quedó arroz, pero tiene sus pancitos ahí, entonces podemos preparar unos pancitos y ponerle siempre mi parte de vegetales, que en este caso sería la lechuguita o el berro también, muy buena opción, la salsita, tan particular de esta época, y la proteína. Y ya tenemos un buen platillo nutritivo, pero en una proporción adecuada. Muy bien, hasta acá llegamos en esta ocasión de Clínica 123 SB. Licenciada, ¿cuáles pudieran ser las maneras de poderle contactar? Dirección, teléfono, WhatsApp, redes sociales. Me pueden encontrar en redes sociales como nutricionista Inés Campos, tanto en Facebook como en Instagram. Y me pueden contactar al WhatsApp 7585-0422. Muy bien, entonces hasta acá llegamos. Muchas gracias. Y hoy sí pasamos a la vitrina del día de hoy. La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy en la vitrina vamos a hablar acerca de la importancia de mantener horarios de comida. Mantener unos correctos horarios de comida es imprescindible a la hora de mantener el metabolismo en perfecto estado y activo al 100%. Pero no solo mantener un horario en las comidas nos ayudará a mantener ese orden metabólico y el peso correcto del cuerpo, sino que es una constante prevención frente a numerosos trastornos del organismo como la diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares, el aumento de los niveles del colesterol, que también está en muchos casos vinculado directamente a la falta de orden y control en los horarios de las comidas, ya que el funcionamiento del organismo no es el adecuado y por lo tanto la asimilación de los alimentos no es la deseada y la adecuada para el buen funcionamiento de nuestro organismo. No debemos olvidar que saltarnos los horarios de las comidas y no tener un control de los mismos nos traerá otros trastornos como el aumento de la acumulación de grasa en el organismo y con ello el sobrepeso, ya que si sometemos al metabolismo a unos desajustes derivados de la falta de horarios y rutinas alimenticias, lo que conseguiremos será un deficiente funcionamiento del mismo. Por eso, importantísimo mantener los horarios de las comidas. Hasta acá llegamos con esta edición de Clínica 123 SB. ¡Feliz Navidad para todos! Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!